Muy buenos días, Presidenta Roberta Clark, Comisionado José Luis Caballero y Secretaria Ejecutiva Tania Zinao. Me presento, soy el abogado Terán Siles Daniel y hoy estoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer un caso de extrema gravedad que afecta a la comunidad indígena originaria Tsimane, ubicada en el norte del Departamento de La Paz, en el país de Bolivia. Esta comunidad, que depende del río Quiquibay para su subsistencia, enfrenta una grave amenaza silenciosa pero devastadora, que es la contaminación por mercurio debido a la minería aurífera ilegal en la región. En un contexto general, la minería aurífera ilegal ha dejado una huella profunda en el medio ambiente de Bolivia, afectando especialmente a las comunidades indígenas que habitan a las orillas de los ríos. El mercurio, un metal pesado altamente tóxico, es utilizado de manera indiscriminada en los procesos de extracción de oro. Al ser liberado al medio ambiente, se bioacumula en los organismos acuáticos, principalmente en los peces, que son la base alimentaria de la comunidad Tsimane. Esta exposición al mercurio ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo en peligro la salud de esta comunidad y otros pueblos indígenas circundantes, que, aunque no participan directamente en la minería, se ven gravemente afectados por la contaminación de sus fuentes de agua y alimentos. Un reciente estudio arrojó resultados que deben preocuparnos a todos. El estudio, que incluye la recolección de muestras de cabello de 305 personas de 6 pueblos indígenas, entre ellos los Tsimane, mostró que el 74.5% de los evaluados superan el límite permitido de 1 ppm de mercurio en su organismo, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En el caso específico de los Tsimane, la concentración de mercurio en el cabello ha alcanzado hasta 6.8 ppm, superando con creces el límite seguro establecido por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación es particularmente preocupante porque el mercurio, al bioacumularse en los peces, representa una amenaza constante para la comunidad, que depende del pescado como fuente principal de proteínas. En el caso específico de los Tsimane, la concentración de mercurio en el cabello ha alcanzado hasta 6.8 ppm, superando con creces el límite seguro establecido por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación es particularmente preocupante porque el mercurio, al bioacumularse en los peces, representa una amenaza constante para la comunidad, que depende del pescado como fuente principal de proteínas. Este metal pesado afecta de manera significativa al nervio central, los riñones y los pulmones, y en el caso de los niños y mujeres embarazadas puede tener consecuencias devastadoras. Debemos mencionar que esta comunidad no ha sido consultada de ninguna forma sobre las actividades mineras que, aunque no se realizan directamente en sus territorios, sí tienen un impacto devastador en su medio ambiente, en clara violación de las normas internacionales. En particular, hago referencia al Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6, que exige a los gobiernos consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y especiales a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. En este caso, la falta de consulta previa sobre los proyectos mineros constituye una violación flagrante del derecho a la consulta libre, previa e informada. Permítame resaltar que en consonancia con los principios establecidos en el artículo 15 del mismo convenio, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación en la gestión y observación de los recursos naturales de sus tierras. Asimismo, de acuerdo con el artículo 30, número 15 de la Constitución Política del Estado Boliviano, la comunidad Tsimane debería haber sido objeto de consulta previa obligatoria por parte del Estado, en relación con cualquier actividad que implique la explotación de recursos naturales no renovables en su entorno. Por tanto, hemos determinado que la falta de consulta en este contexto podría considerarse una violación a los derechos de la consulta previa, dado que la contaminación de un recurso vital como el agua compromete gravemente su bienestar y supervivencia. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señor comisionado y señora secretaria ejecutiva y a todos los miembros de la CIDH. Me presento, soy el abogado Yusko Fulguera Michael Brandon. Como pudimos observar, el impacto devastador de la minería aurífera ilegal y contaminando los ríos de los que depende la subsistencia y violando sus derechos. También aseguramos los niveles de mercurio han alcanzado concentraciones y alarmantes, afectando gravemente su salud, especialmente a las mujeres y a los niños. Esta contaminación no solo compromete al bienestar físico, sino que pone un gran peligro a su modo de vida,
tradicional basado en la pesca, la caza y la agricultura. Como menciono, también mi colega ha ignorado de manera sistemática su derecho a la consulta previa, libre y informada, como lo establece el convenio de 169 de la OIT. De acuerdo al informe número 202/20, a petición de 109-12, el pueblo indígena Wayuu contra Colombia mostró una problemática similar, donde la explotación minera, en este caso legal, ha derivado en una crisis humanitaria e impedirle el acceso adecuado al agua potable. Las actividades en la empresa minera Cerrajón ha degradado sus territorios y ha afectado gravemente a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que se pronunció exigiendo al Estado colombiano a adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso a recursos esenciales, en particular que podríamos decir el agua. La Corte Constitucional de Colombia también se ha referido en múltiples ocasiones a la obligación del Estado de implementar medidas de protección y respeto y a los derechos de los pueblos indígenas, subrayando este derecho a la autodeterminación y a vivir a un entorno saludable. Estas decisiones, tanto en Colombia como en el marco internacional, son un referente de la jurisprudencia que debe ser observado y aplicado en otros contextos, como en el caso del pueblo Tsimané de Bolivia. Aquí es esencial que el Estado boliviano adopte un enfoque similar, tomando las medidas concretas para determinar la contaminación de los ríos y asegurar a la comunidad sea consultada de manera previa y que no afecte a sus territorios o a sus recursos. El principio de la consulta previa no es solo un derecho procedimental, sino también es la obligación del Estado a garantizar y a la participación afectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su vida y en su entorno, tal como lo establece la jurisprudencia de la CIDH y a los otros tribunales internacionales. En esta situación resaltó que la jurisprudencia internacional ha dejado que los Estados deben proteger de manera afectiva los derechos del pueblo indígena frente a la explotación de recursos naturales. En su responsabilidad tenemos que mitigar los daños ambientales y proteger la salud y el bienestar de estas comunidades, quienes tienen la relación intrínseca con sus territorios ancestrales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de admisibilidad, en el caso del pueblo Wayuu, destacó que el Estado debe garantizar el acceso a los recursos esenciales para la supervivencia, como el agua, y proteger el territorio de las actividades extractivas que pueden poner en peligro la vida y la cultura de estas comunidades. Finalmente exigimos el nombre del pueblo Tsimané y de todos los pueblos indígenas que enfrentan esta situación similar, que reconozca la urgencia de detener las actividades que contaminan sus territorios y que las implementen acciones inmediatas para restaurar su entorno. El cumplimiento del derecho a la consulta previa, tal como le dictan los tratados y la jurisprudencia internacional, no es solo una obligación legal, sino una cuestión de justicia y dignidad para los pueblos que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Muchas gracias. Muy buenos días, señora Presidente, comisionado y secretaria, y a todos los miembros de la CIDH. Me presento, soy el abogado Roger Arabe López. Quisiera destacar que además de las normativas internacionales, el caso del pueblo indígena Tsimané involucra claras violaciones a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y a los derechos fundamentales. En el artículo 16, en el párrafo primero, establece que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Empezaremos por el agua. Las comunidades afectadas dependen de los ríos fundamentales para la subsistencia diaria. La contaminación de estos cuerpos de agua por mercurio compromete gravemente su acceso al agua potable, un derecho fundamental que es reconocido internacionalmente. La comunidad indígena Tsimané, aunque ha implementado sistemas de captación de agua de lluvia mediante contenedores, estos son insuficientes para el abastecimiento de esta población. Como resultado, se ven obligados a utilizar el agua del río Quiquibay como una fuente principal de agua, a pesar de los riesgos de la contaminación que este conlleva. La alimentación de estas comunidades principalmente depende de la pesca como una fuente de proteína. Al estar los peces contaminados por mercurio, se viola el derecho a una alimentación adecuada y saludable. La exposición al mercurio a través del consumo de pescado pone en riesgo la salud de todas estas personas, afectando tanto a los adultos como a niños en etapas de desarrollo.
En el parágrafo segundo, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y saludable, suficiente para toda esta población. Seguridad alimentaria implica no solo la disponibilidad de alimentos, sino también de su calidad y seguridad. En este caso, el Estado debería intervenir para asegurar que las fuentes de alimentación de estas comunidades no estén contaminadas. Esto incluye que deben tomar medidas frente a la minería que afecta a estos ecosistemas y garantizar la alimentación de las comunidades que sea adecuada y no tóxica. En el artículo 18, asimismo, en el párrafo primero, todas las personas tienen derecho a la salud. Esto implica que cada individuo debería poder vivir en condiciones que favorezcan a su bienestar físico y mental, lo cual se ve seriamente amenazado. Las concentraciones de mercurio en las comunidades indígenas oscilan entre los 1.9 ppm y 6.9 ppm. Superan ampliamente el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También en el artículo 19, en el párrafo primero, toda persona tiene el derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. El derecho a un hábitat y vivienda adecuada es un principio fundamental que garantiza a todas las personas que tengan acceso a condiciones de vida dignas, lo que incluye la posibilidad de vivir en un entorno seguro, saludable y sostenible. Y esto no está pasando con la comunidad de Tsimané, gracias a la contaminación de los ríos. El artículo 30, número 7, establece la protección de los lugares sagrados. En esta situación también amenaza a los lugares sagrados que son esenciales para su identidad cultural y prácticas espirituales de la comunidad Tsimané. Al contaminar el entorno que los rodea, al dificultar la realización de los rituales y actividades tradicionales, puede llevar a la erosión de sus creencias y costumbres. También en el artículo 30, en el número 10, el Estado garantiza un medio ambiente sano y con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. La contaminación por mercurio proviene de la minería aurífera ilegal y claramente viola este derecho, ya que el entorno se ha vuelto insalubre, poniendo en riesgo la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas que dependen. Las exposiciones a nivel de mercurio superiores al límite permitido no solo afectan la salud de la población, sino también comprometen los recursos naturales que utilizan para la subsistencia, como la pesca fundamental para su dieta y cultura. Como pudimos observar, la comunidad de los Tsimané, gracias a la contaminación por mercurio en sus ríos, debido a las actividades mineras río arriba, están comprometidos y vulnerando este derecho constitucional al medio ambiente sano, afectando gravemente no solo a la comunidad actual, sino también a futuras generaciones. Muchas gracias. Exigimos al Estado boliviano que cumpla sus obligaciones constitucionales que garantizan por un medio ambiente sano conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT y establecido en los artículos 6, 16, 18, 19, 30, 33 y 342 de la Constitución Política del Estado. Es imperativo que se realice consultas previas y significativas respetando el derecho de los tsimanes a participar en la toma de decisiones que afecten en su territorio y su bienestar. A nombre de mis colegas y el mío, agradecemos sinceramente la atención prestada a esta situación crítica que enfrenta el pueblo tsimane y confío que juntos podamos trabajar para garantizar la protección de sus derechos y el respeto a su dignidad como comunidad indígena. La justicia y la equidad requieren acción y es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que se respeten los derechos fundamentales de aquellos que han vivido en armonía con la naturaleza por generaciones. Muchas gracias.